Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. En el día de hoy vamos a charlar con un escritor que tal vez sea uno de los que mejor conoce a la ciudad de Buenos Aires y por supuesto con la relación que tiene con tantos libros y tantos escritores. Álvaro Babós nació en Buenos Aires en 1941. En el año 2004 obtuvo el premio Conex por sus biografías de Natalio Botana, Macedonio Fernández y Sul Solar. En 2012 ganó el primer premio municipal de literatura. Entre sus libros se destacan Restos Humanos, El Simulacro, Criminal Tango y Al Pie de la Letra, guía literaria de Buenos Aires, que tuvo una adaptación en televisión. Y la frase que compartimos es: una ciudad literaria es una ciudad de la ilusión y un mapa de la literatura solo puede ser un mapa de la utopía. Esta frase corresponde a su libro Al Pie de la Letra. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por estar en Hipertexto. Un verdadero gusto tenerte. Gracias a vos. Esta frase que corresponde en realidad al prólogo, si no me equivoco, del libro, tal vez sea tu libro más conocido y por lo menos más representativo de tu obra, en tanto marca estos itinerarios y trayectorias en torno a la ciudad de Buenos Aires en relación con los libros que leíste, que son muchísimos, además. Sí, ese libro, Al Pie de la Letra, sí, es un intento de narrar la ciudad uniendo sus escritores con los lugares donde transcurren las historias que ellos han contado, donde han nacido, donde han vivido, de manera de que la ciudad es un enorme escenario literario. Y tuvo muchas ediciones el libro, ¿no? Pero la primera es del 2000, si no me equivoco. Del año 2000, sí. Yo en la misma editorial había publicado El Libro de Buenos Aires, que era una antología de crónicas de 100 autores, ¿no? Desde los clásicos hasta autores nuevos. Y es un libro que fue muy bien recibido por el público, entonces inmediatamente ofrecí a la editorial este libro que tenía ganas de escribir hace mucho tiempo, que de hecho lo venía escribiendo quizá desde mi nacimiento, ¿no? Soy un porteño viejo, absolutamente entregado a la ciudad donde ha transcurrido prácticamente toda mi vida, y seguirá transcurriendo, salvo unos años que debí exiliarme y me fui a una ciudad con la cual encuentro ciertas similitudes, que es Barcelona. Bueno, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? En relación a otras ciudades del mundo. ¿Sucede esto, que haya una ciudad como Buenos Aires tan literaria, con tantas marcas? Bueno, no tanto, la literatura moderna está hecha en las ciudades y sobre las ciudades, porque prácticamente la temática rural ha desaparecido. Entonces, o es mucho menor, ¿no? Hay algunos casos, pero claro, algunos casos sí, porque la literatura es inmensa, por supuesto, pero en general, por ejemplo, los grandes nombres de la literatura del siglo XX están unidos a ciudades. El caso de Joyce con su Ulises, Dublín, es el caso de Proust con París, es el caso de Pessoa, de Kafka con Praga. Con Praga, Fernando Pessoa, el gran poeta, es el escritor de Lisboa, y así podríamos enumerar enorme cantidad. Bueno, Buenos Aires tiene un capital literario enorme, porque ha sido siempre una ciudad muy atractiva para la literatura. Bueno, ya vamos a ir hablando de cada uno de los escritores argentinos que tanto hablaron de Buenos Aires, pero también te quería preguntar por los escritores extranjeros que también estuvieron en Buenos Aires con resultados distintos, ¿no? No sé, Federico García Lorca, que iba a venir por poco tiempo, se terminó quedando un montón, Neruda, que trabajó como cónsul, y también el caso del autor del Principito, Antoine Saint-Exupéry, que vos decís en el libro que no le gustaba para nada y que casi que aborrecía a la ciudad. Claro. Es interesante eso. Es también muy interesante. Saint-Exupéry era un aviador. En realidad había publicado un solo libro. Lo mandan a Buenos Aires, donde, por cierto, fue el precursor de la aviación civil argentina. Entonces, él volaba por todo el país y sobre la cordillera. Y cuando no volaba, tenía que estar en Buenos Aires, en la Galería Güemes, en un departamento del 6º piso, y miraba por la ventana y veía las azoteas. Entonces decía, qué feo es esto, no veo nada verde, todo gris, esta ciudad es horrible. Estuvo aquí viviendo 1 año y medio, después cambió su opinión. ¿Por qué? Porque escribió un gran libro
vuelo de noche, vol de nuit, vuelo nocturno. Y porque además conoció a su esposa, se enamoró, la que sería la mujer de su vida. Claro. La conoció aquí en Buenos Aires. No le fue tan mal. Eso cambió todo, sí, digamos, cambió. en la perspectiva que tenía. Bueno, y hablabas de la Galería Güemes, que es uno de los lugares emblemáticos también para Julio Cortázar, ¿no? Por lo menos en lo que hace al cuento El Otro Cielo, con esta relación. Estamos haciendo un programa especial sobre eso, la relación de estos pasajes con París y la Galería Vivian, que es el otro punto de... Claro, bueno, Cortázar es un escritor, para mí, esencialmente porteño, porque hace poco yo repasé los 150 cuentos que tiene, aparte de los humorísticos, ¿no? Son 150 historias, muchas de ellas transcurren en Buenos Aires, y era un fabuloso inventor de escenarios narrativos y dramáticos. Por ejemplo, la Galería Güemes, pero donde por cierto se cruza, porque también ahí estuvo Roberto Ari, le dedicó un Aguafuerte, pero tiene algunos cuentos maravillosos donde descubre lugares, por ejemplo, un cuento que transcurre en un tren que sale de Retiro y va por Palermo, y los pasajeros miran por la ventanilla y ven unas chicas bueno, absolutamente impresionante, creativa, esa mirada sobre la ciudad. Y esa idea, qué interesante a nivel urbano, ¿no? Que es ese pasaje que crea entre París y Buenos Aires a partir de una galería. Que en el cuento hay que decir que casi no tiene explicación eso. O sea, cómo se da ese pasaje. Lo que él dice es que empieza a deambular y cuando empieza a caminar, y el tema de las guirnaldas, que tiene también una simbología especial, ahí se da el pasaje, pero nunca explica por qué es. Bueno, claro, él da en la tecla quizá, ¿no? Tiene múltiples interpretaciones ese texto, pero da en la tecla en algo, por ejemplo. Algunos decimos, o dicen, todas las ciudades tienen algo de parecido, es verdad. Total. Es lo que yo te decía. Yo, por ejemplo, viví en Barcelona, ¿verdad? Varios años, 7 años. Bueno, y hay algunas cosas, de pronto hay veces que yo sueño con algo, una ciudad, y no sé si es Barcelona, porque, por ejemplo, lo portuario, Barcelona es un gran puerto, como Buenos Aires, la humedad, cierto aire, ¿no? Sí, son muy similares. Urbano, los plátanos, ¿verdad? Que son el árbol de Buenos Aires. Y Barcelona está lleno de plátanos. Sí, hay algo en la ciudad. Sí, inclusive a nivel arquitectónico también relaciones con París, con Madrid, que tenemos. Se ha dicho mucho que, que Buenos Aires es la París. Efectivamente, la mayoría de los arquitectos de los grandes edificios de Buenos Aires eran franceses. Álvaro, te propongo algo. Si uno tomara un poco el mapa de la ciudad de Buenos Aires, sé que es difícil responderlo, pero ¿cuáles serían los barrios o los lugares más mencionados en la literatura, por lo menos en la que vos leíste, que insisto, es muchísima, y cuáles no tanto, que te sorprende por ahí que no se mencionan tanto? Bueno, barrios literarios hay uno enorme que es Palermo. Palermo completamente. Claro, Palermo sí está cruzado. Sobre todo los barrios son... Hay 3 o 4 grandes escritores en Buenos Aires que han tratado el tema de la ciudad. Son Borges, ahí tenemos Palermo, y el otro lugar es el sur, el barrio San Telmo. Pero después tenés a Roberto Ar, cuya inmensa obra periodística, Los Aguafuertes. Pensá que Roberto Ar escribió un aguafuerte cada día de su vida desde 1927, que entró en el mundo, hasta 1942 que se murió. Un aguafuerte cada día. Era el periodista estrella, además, ¿no? Era estrella, total. Bueno, y después, por ejemplo, tenemos a Marechal, ¿no? Marechal erige un mundo. Adán, Buenos Aires. Se llama el protagonista, ¿no? Y es la historia de 2 días en el año 20 y pico en la ciudad de Buenos Aires, de que Adán, Buenos Aires, se despierta hasta 2 días después. Una novela fantástica, además es una novela generacional que muestra cómo es una generación. Exactamente. Y el barrio sería Villa Crespo, digamos. Villa Crespo, absolutamente, yo lo he recorrido, en la novela está Villa Crespo. Sí, está muy bien ese capítulo. Sí. Que en realidad no sé si se mantienen muchas cosas, ¿no? De lo que él cuenta. Bueno, la ciudad es fenicia y lógicamente no le interesa mucho la literatura. Hace poquito, por ejemplo, yo escribí un artículo protestando
porque en el café, en la confitería Richmond de la calle Florida, no donde que era un emblema de la literatura de Buenos Aires, porque allí se reunía el grupo Martín Fierro en los años 20 y pico, ¿no? Y todo, bueno, Oliverio Girondo, bueno, y lo han convertido en un lugar que vende zapatillas deportivas. Sí, es tremendo. Ese viejo café, que un café es algo emblemático, que además es comercial, pero por lo visto... Es muy interesante ese argumento, porque además vos decís que tampoco los recordatorios, digamos, son necesarios, o sea, vos tenés una mirada muy especial en ese sentido, ¿no? Bueno, las placas o claro, los bronces. Sí, estábamos hablando de eso, sí. Para un escritor lo más importante es que sus libros vivan, ¿no? Hay algunos legisladores o funcionarios que dicen, bueno, le vamos a poner una placa, le vamos a dedicar una calle. Entonces el escritor pasa a integrar la nomenclatura municipal, la guía Filcar. Claro. Bueno, pero eso no creo que sea importante. Yo protesto. No, al escritor hay que divulgarlo en lo mejor que ha dado, que son sus libros, su literatura, manteniendo vivo, leyéndolo, editando. Seguro, sí. Y haciendo accesibles sus libros también. Claro, claro. Te faltó contestar qué barrio no es muy tocado por la literatura. Bueno, algunos de los barrios, por ejemplo, Villa Pueyrredón, Villa del Parque, sí, cuando yo hacía como un mapa literario, algunos me costaban, por ejemplo, Liniers. Bueno, de todas maneras siempre encontraba. Sí, siempre hay alguna referencia. Están la inmensa cantidad de grandes escritores. Y por ejemplo, uno que no hemos mencionado es Manuel Mujica Lainez. Claro, misterioso. ¿No? Que en su obra maestra, La Casa, recrea una casa verdadera que había en la calle Florida. Sí, y la que habla es la casa. Sí, que había todo un mito ahí, ¿no? Contanos un poco qué representaba esa casa. Sí, sí, sí. Bueno, era una casa de una familia que vive un apogeo y una decadencia. ¿No? Es el gran tema de Mujica Lainez, la oligarquía argentina en su pináculo y en su descenso. Sí, sí. Pero hay otros grandes escritores, por ejemplo, Raúl González Tuñón, que es el gran poeta de los barrios. Sí. Sí. Bueno, Sábato también, ¿no? Ernesto Sábato tiene también. Mucha influencia en el tema de la ciudad. Ha hecho algunas localizaciones muy importantes, por ejemplo, la casa donde transcurre Sobre Héroes y Tumbas, allí en el barrio sur, en Lezama. En el Parque Lezama. También es interesante que vos lo marcás, ¿no? Que la novela Sobre Héroes y Tumbas arranca en el punto donde se funda Buenos Aires, como una doble fundación. Eso es muy interesante como concepto, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es un poco el desafío, ¿no? Yo mismo en mi propia narrativa, yo he tratado en todo momento, ¿no? de dramatizar lugares. Por ejemplo, en mi última novela, que se llama La búsqueda del tesoro, recojo una historia que muy olvidada de un lugar que se llamaba el Trujollero Relojero, que los que tienen un poco más de años lo recordarán porque era el lugar de cita, ¿no? Entonces un muchacho conoció a una chica y le decía, bueno, te espero el sábado, ¿dónde nos encontramos? En el Trujollero, en la esquina del Tru. Es Corrientes y Carlos Pellegrini, enfrente al obelisco. Hasta no hace mucho estaba el Trujollero, una gran imposible de perderte ahí, claro. Imposible, bueno, ahora hay un lugar que no lo quiero mencionar. No menciones. De comida rápida, digamos. Sí, bueno, hay un robo espectacular hace mucho tiempo que tenía una particularidad. Nunca se supo dónde terminó el botín de ese robo. Fue buscado a lo largo de mucho tiempo. Bueno, son historias, ¿verdad? En mi novela Restos Humanos reconstruyo un terrible crimen que se produjo en el año 1955. Antes de la llamada Revolución Libertadora, ¿no? Muy poco antes, claro, lo que yo llamo el verano sería el verano, febrero de 1955. Claro. Parecía que no pasaba nada. De pronto un crimen terrible. Un hombre mató a una mujer y la descuartizó y desparramó sus pedazos por toda la ciudad. Fue terrible, una psicosis en la ciudad porque aparecían restos
restos de una mujer. Te quiero preguntar porque es interesante ese tema, Álvaro. Era un muchacho, digamos, de una clase media, por así decirlo, Sí. con ciertas pretensiones, y la chica claramente de una clase mucho más baja, ¿no? Entonces, de alguna manera hubo una sociología de ese crimen. Sí, Cómo sí. se empezó a, de alguna manera, mirar bajo la perspectiva de lo que después pasaría, Claro. un poco más tarde en el 55 con el bombardeo, ¿no? Exactamente. Había una revista muy popular que se llamaba Ahora. Era una revista que salía 2 veces por semana en rotograbado, vendía miles y miles, cientos de miles de ejemplares, que lógicamente informó sobre este terrible crimen, que era muy sensacionalista, y mucha gente escribía. Y yo estudiando ese caso, la colección, veía cómo se habían formado 2 grupos. Estaban quienes se identificaban con la víctima, Alcira Mettiger, que era sirvienta, Claro. empleada doméstica, Sí, sí, sí. en la casa de su asesino, por cierto. Y que decían, este es un monstruo, la sedujo y luego la mató. Y otros decían, no, en realidad ella era mala, porque ella fue al pobre muchacho, que era un típico hombre de clase media, un corredor de la casa Peusen, un corredor de libros, Sí, sí. un hombre ciertamente algo culto, decía, no, ella fue la... Porque él alegaba que no la mató, sino que en un forcejeo ella cayó. Un accidente, Claro, y que luego la descuartizó por miedo a ser inculpado, Sí. ¿no? Y ahí se produjo un gran debate sobre si el descuartizamiento es agravante o no, pero bueno, esa es otra Que en cuestión. el momento no lo era, creo que no se consideró, ¿no? No lo era. Ese era. caso, el Sentó caso como precedente. Burgos, se llama Jorge Burgos. Que tengo entendido, ¿lo entrevistaste vos? ¿Puede ser? No, yo lo conocí en la cárcel, en mis épocas de Sí. militante político, fui a parar a la cárcel y ahí lo vi, pero nunca le hablé. Pensé Era un que hombre habías hablado. ensimismado, que caminaba por el patio del penal de Caseros, estoy hablando de los años 60, ¿no? La vieja cárcel de Caseros. Sí. Sí. La verdad que, bueno, escuchándote y la verdad que leyendo varios libros tuyos, uno se da cuenta que están como muy localizados, o sea, primero temporalmente, hay como marcas temporales, pero también, obviamente, marcas espaciales que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es deliberado? ¿Lo pensaste? ¿Tiene que ver también con las biografías que escribiste de 13 personajes emblemáticos también de la ciudad, o no? ¿O surge Sí, como de...? totalmente. Bueno, a la primera parte de lo que vos me decís, no es deliberado, diríamos, yo escribo lo que me sale, no soy consciente ni tengo un plan, escribo lo que me interesa, ¿no? Y bueno, viviendo en Buenos Aires me he interesado y he sentido cercanos estos temas, por ejemplo, las biografías de Macedonio Fernández, poeta y filósofo, de Natalio Botana, un editor, y de Jules Solar, pintor y mago, ¿no? Bueno, sí. son 3 personajes fabulosos, muy distintos entre sí, pero que tienen una conexión muy fuerte con la ciudad. Macedonio vivió toda su vida, no salió nunca de aquí. Botana fue el creador de un diario emblemático, Crítica, el diario que llegó a vender 900.000 ejemplares cuando Argentina tenía 10 millones de habitantes. Y que derrocó a Irigoyen, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, y tuvo una aventura funesta en el año 30, entró ahí, sí. Pero bueno, la verdad que hay que decir que lo acompañó casi todo el país, los obreros, estudiantes, los diarios, bueno, claro. Un error. Y el tercero es Jules Solar, que era un personaje maravilloso, que vivía ahí en la calle La Prida, al 1200, y ahí miraba las estrellas, tenía diálogos con los dioses, iba a Nuestra Señora del Valle, la iglesia de los inmigrantes interiores en la calle Córdoba, al 3000 y pico, y participaba de las procesiones porque él era adepto a todas las religiones. Él era también budista y estudiaba las religiones aztecas y mayas, personaje fabuloso, un gran creador. Sí, Álvaro, me estaba acordando de otra de las marcas también literarias dentro de la ciudad que tiene que ver con esta presentación emblemática que hizo Girondo de uno de sus libros, que nos cuentes un poco, es una gran anécdota. Sí, y bueno, para una que linda la anécdota de la literatura argentina. Oliverio Girondo publica un libro de poemas que se llama Espantapájaros, ¿verdad? Y se le ocurre como presentación hacer un muñeco
de una especie de fantoche y alquila un sulky, no un sulky, un Mateo. Mateo, un claro. coche de plaza, que todavía están en Plaza sí, Italia, en Plaza Italia, ¿verdad? claro. Y entonces va por la ciudad mostrando el espantapájaros y vendiendo el libro. Después estacionó el Mateo, puso una mesita y llegó a vender bastantes cientos o miles quizás de ejemplares de ese libro. Sí. ¿Y tuvo que ver con esa presentación para vos la venta o no? Sí, Influyó, claro. digamos. Y sí, porque llamaba la atención. Claro. Y el espantapájaro de Oliverio Girondo se conserva. Está en el Museo de la Ciudad y de vez en cuando lo sacan. Bien, sí, está muy bien. ¿Considerás, digamos, que hay una memoria adecuada de todos estos acontecimientos literarios de la ciudad? Sí. Más allá de lo que hablábamos de la Richmond, por ejemplo. Sí, memoria sí, porque el porteño es muy adicto a sus escritores. Yo publiqué al pie de la letra mi guía literaria de Buenos Aires, que tuvo varias ediciones, y mucha gente se me acercó diciéndome que había conocido a tal escritor, que lo habían visto, que era su vecino, me contaban anécdotas. Por ejemplo, un señor vino y me decía, mire, usted ahí menciona al poeta Alberto Girri, un gran poeta porteño, ya fallecido. Entonces él me decía, usted sabe que yo lo conocí, ¿sabe dónde lo conocí? En los baños Colmeña, porque él iba ahí a tomar baños turcos, y yo lo veía, bueno, cosas pequeñas así, ¿no? Claro. Y luego otros sí me aportaban cartas. No, el público porteño, el lector... Tiene interés en eso. Tiene interés. Buenos Aires es una gran ciudad lectora, una gran ciudad librera, ojo. Sí, también la cantidad capital librera. Sí. ¿Eh? Y con las librerías de viejo, no solamente de novedades, sino... De viejo y de nuevo, Sí, es un polo librero, siempre lo fue, y tiene, por ejemplo, una cosa que no tiene ninguna ciudad en el mundo. He visto una inmensa librería de 12 cuadras, de 1200 metros, que es la calle Corrientes, entre Cerrito y Ayacucho, ¿no? Donde hay 20 o 30 o 40 librerías, una al lado de otra. Un fenómeno... Sí, es muy impresionante. ¿Cuándo empieza este interés tuyo, digamos, o esta fascinación? ¿Hay algún punto en esta convergencia, digo, de ciudad y libros? ¿O algo que te haya llamado la atención, o algún primer dato? ¿Tenés alguna referencia de un comienzo de eso? No, porque tendría que revisar mi vida, cosa que todavía no escribo todavía mi autobiografía, pero claro. Es, qué sé yo, de un chico de clase media que iba al colegio, qué sé yo. Mis primeras lecturas tienen que ver con el kiosco, absolutamente. Mi universidad fue el kiosco. Era la época que salían revistas de todo tipo, muchas revistas de historieta, ¿no? Y muchas revistas de interés general que traían material literario. Por ejemplo, había una revista llamada Leoplan, otra revista llamada Vea y Lea, y traían cuentos. Entonces yo ahí quizá leí alguna vez un cuento de Rodolfo Walsh, un cuento de Jorge Luis Borges, no tenía la menor idea de quiénes eran. También se publicaba Chesterton, o qué sé yo, a Blasco Ibáñez, escritores buenos, malos, pero un poco aquel kiosco de Buenos Aires, como a tantos chicos, me llevó a la lectura. Y mencionás El Eternauta también, ¿no? Que es otra de las historias que hace tanta referencia a la ciudad, ¿no? El Eternauta es un mito literario cultural unido a la ciudad de Buenos Aires, porque una escena crucial transcurre en la cancha de River, en el Estadio Monumental. Una de las batallas más importantes. Por último, y te agradezco mucho tu presencia, Álvaro, te quería preguntar si uno tomara como referencia lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y pensara en estos pasajes o lugares misteriosos, muy parecidos a los de París, por cierto. Te quería preguntar en el caso de que cambie la ciudad, que ya está cambiando, porque es algo vivo y ya vemos hasta arquitectónicamente cómo va cambiando. ¿Puede influir en la literatura? Esta es la pregunta. ¿Una ciudad con su arquitectura puede influir en aquello que se escribe? Mucho, pero no sabemos cómo. Que influye, no me cabe la menor duda, porque ahora mismo, hoy, en Buenos Aires, los escritores que tratamos de la ciudad y que indagamos la ciudad y la llevamos a la literatura, somos muchos, por no decir todos, veteranos, maduros,
jóvenes e incluso incipientes. A veces soy jurado de cuentos, por ejemplo, y leo muchísimos textos de jóvenes escritores que se inician, y muchos de ellos tienen la ciudad como motivo, de manera de que... ¿Y qué cambios ves ahí? ¿Cómo hablan de la ciudad los más jóvenes por ahí? Bueno, ahora por ejemplo hay muchos enfoques sobre lo que podríamos llamar el Gran Buenos Aires. Claro. Es decir, que es en realidad forma parte de la ciudad porque esta ciudad se integra en su área metropolitana. Claro, somos 16 millones de habitantes repartidos en 30 y pico de partidos, ¿no? De distritos. Pero por ahí se está extendiendo más la literatura hacia otras zonas. Yo lo veo que ya hay como una especie de mitología, se va formando de algunos lugares como Lanús, por ejemplo, que fue motivo de una novela de Sergio Holguín, o Adrogué, o Villa Celina, por ejemplo. Villa Celina, Lugano, sea, lugares más de la periferia que ingresan absolutamente y ya quizá van a derrotar al viejo San Telmo y Palermo que forma parte del pasado. Álvaro, a vos un verdadero placer que hayas estado en Muchas Hipertexto, gracias. Muy amable. Nos reencontramos la semana que viene, muchas gracias por estar del otro lado.